Hola chicos, buenos días. Bien, el tema que vamos a ver hoy en transporte geográfico pues son los medios y los diferentes modos de transporte que existen. Sí, va relacionado un poco con la evaluación que hicieron para el parcial pasado, donde hicieron el cuadro comparativo, donde algunos sí lograron establecer los diferentes tipos de transportes que se pueden encontrar dependiendo el que se haya escogido, si es marítimo, aéreo, terrestre, etcétera. ¿Sale? Bien. Entonces arrancamos con este tema. Es muy importante que para que nosotros podamos elegir el medio de transporte correcto, pues obviamente tenemos que manejar una serie de consideraciones importantes que tiene que ver con las características de la mercancía, en este caso con el manejo de equipos y medios de transporte. Hay diferentes tipos de carga, ¿sí? Eh, que depende de su naturaleza o de las características que éstas presenten. Dentro de las más importantes, pues tenemos eh, el tipo de carga general, el tipo de carga suelta, la carga unitarizada, la carga a granel, ¿sí? En este caso, pues la carga la vamos a entender como el conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización, ¿sale? Por su naturaleza podemos clasificar a las cargas como perecederas, no perecederas, frágiles, peligrosas o extradimensionadas, que a veces también se manejan ese tipo de cargas. Aquí viene más o menos una ejemplificación de los tipos de cargas. En este caso tenemos la carga general, pues que es todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades independientes. ¿Sí? Se pueden contar el número de bultos, la consecuencia de manipulación como unidades que se transportan y se almacenan juntas. Por ejemplo, los cilindros, las cajas, las botellas. La eh, unitarizada es la agrupación de embalajes en una carga compacta de mayor tamaño para ser manejada como una sola unidad, reduciendo superficies de almacenaje, facilitando operaciones de manipulación de mercancías y favoreciendo labores logísticas. ¿Sí? Es cuando agrupan los diferentes tipos de empaques y embalajes para poder hacer una sola unidad de carga y poder entonces cargarla al buque determinado. La carga suelta, bueno, pues son los bienes sueltos, manipulados y embarcados como unidades separadas. Por ejemplo, las tuberías de hierro, los rieles, los tubos, las llantas. El otro tipo de carga es la carga granel, que bien puede ser líquida, puede ser sólida o puede ser gaseosa. Es aquella que no puede ser seccionada por unidades, sino que viene contenerizada en un solo lugar en grandes cantidades. ¿Sí? Jugos, aceites, granos, cemento, azúcar, por ejemplo, ¿no? Tenemos la carga, eh, la clasificación de la carga por su naturaleza. Bueno, pues tenemos la carga refrigerada o perecedera. Pues son aquellas que ya saben que necesitan tener eh, un proceso de procuración eh, basado en las temperaturas que permitan que la mercancía llegue en óptimas condiciones a su destino. Las frutas, las verduras, las flores, las carnes, los pescados, etcétera. Tenemos también la carga peligrosa, que obviamente pues donde vaya contenerizada tiene que llevar las medidas de seguridad pertinentes para evitar derramamientos, explosiones, incendios y demás. Dentro de este grupo podemos encontrar explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias químicas que bien pueden tener alguna reacción si no tienen un manejo correcto. Y las cargas sobredimensionadas, que muchas veces son equipos, son eh, mobiliario que se utiliza para la fabricación de grandes estructuras y pues normalmente se necesitan eh, trasladarlos con medios de transporte que resistan el peso de estas piezas y sobre todo las dimensiones para poder transportarla. Recordemos también que si va por carretera pues hay puentes y entonces los puentes necesitan tener la altura pertinente para poder pasar con ese tipo de equipo. Y la carga no perecedera
pues son aquellas que duran mucho tiempo, que no tienen un periodo de caducidad, que tienen una vida útil extensa, ¿sí? Como los medicamentos, las bebidas y los abarrotes, que normalmente tienen un año de caducidad, ¿sale? Bien, es importante que se consideren también los riesgos para la manipulación de la carga. Como hemos visto en las listas anteriores, nos vamos a topar con mercancías que requieren principal cuidado para su manejo, ¿sí? Sobre todo la parte de las sustancias peligrosas, pero también los productos frágiles, los productos que requieran un principal cuidado, que por un mal movimiento pueden romperse, pueden maltratarse, pueden mayugarse, etcétera, ¿sale? Dentro de los principales riesgos se pueden clasificar cuatro: los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos y los ergonómicos. En el caso de los riesgos físicos, pues tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con radiación, con ciertas reacciones que pueden tener los productos a diferentes condiciones, ¿sí? Los riesgos químicos, bueno, polvos, vapores, líquidos, disolventes que pueden derramarse, que son nocivos para la salud humana si tienen contacto con las personas. Entonces es un riesgo importante. Los riesgos biológicos, bueno, estamos hablando de todas aquellas sustancias que los gases pueden matar, pueden causar enfermedades, etcétera. Y los riesgos ergonómicos, que tiene que ver con la capacidad o con las medidas de las mercancías, que por no considerar sus dimensiones pudiesen tener un mal movimiento y pudiesen chocar, pudiesen abollarse o pudiesen tener algún accidente de tipo físico. Ahora bien, los diferentes tipos de cargas e incluso los diferentes tipos de riesgos se vinculan con los medios de transporte, porque con base a sus características es como vamos a determinar cuál es el medio de transporte idóneo para poder llevar esa carga, ¿sí? Por ejemplo, la carga general, que puede ser unitizada, que puede ser paletizada, es decir, con el uso de los pallets, o que puede ser a través de contenedores, puede ser llevado por cualquier medio de transporte, llámese terrestre, llámese aéreo, llámese marítimo, llámese fluvial, llámese ferroviario, ¿sale? La carga a granel, no. La carga a granel, la líquida, por ejemplo, puede ser llevada por ferroviarios, por marítimos y por carretera, ¿sí? Son contenedores, son bidones grandes, son silos grandes donde se puede almacenar estos líquidos, que normalmente para su descarga se utilizan sistemas de tuberías, que obviamente también los puertos tienen que contar con estos sistemas de tuberías para poder descargar los líquidos. Y en el caso de sólidos secos, que estamos hablando de semillas, de maíz, de harina, de azúcar, de cemento, ¿sí? Algunos pueden llevarse por ferroviario. En su mayoría se utilizan los transportes marítimos porque los buques en su interior tienen ciertas bodegas, que no sé si recuerdan cuando hablamos de los principios de las mercancías, de la movilidad, pues la carga se metía en el interior de los buques. Tenían una especie de almacén unidos por puentes, y bueno, ahí se puede cargar y ya llegando a puerto a través de la garra o de la almeja se descarga esa mercancía. Entonces es importante considerar el tipo de carga y los riesgos para escoger el medio de transporte correcto, ¿sale? Bien, ahora, ¿qué medios de transporte conocemos? El terrestre, el aéreo y el acuático marítimo. Pero hay clasificaciones. Por ejemplo, el terrestre puede ser ferroviario o puede ser vía carretera a través de trailers o camiones. El avión, pues obviamente tenemos un solo ejemplo, aunque también puede modificarse a vuelos charters, vuelos comerciales, aviones militares, etcétera. Y los acuáticos o marítimos, que son los que atraviesan mares y océanos, y los fluviales, que se encargan de ríos. Ahora bien, ¿cómo se debe elegir el modo de transporte correcto? Cuando hablamos de modo de transporte, hablamos que del transporte terrestre
¿Qué modos de transporte podemos utilizar? Bueno, puedo utilizar un camión, puedo utilizar un tráiler, puedo utilizar eh, un semirremolque o un doble remolque. ¿Me explico? Es decir, todas las variaciones de ese tipo de transporte que existe. Por ende, tenemos que contemplar la distancia, tenemos que contemplar la tarifa, cuánto nos cobran por mover la mercancía de un punto A a un punto B, la naturaleza de la carga, el valor de la mercancía, qué seguros se pueden adquirir y los costos de estos seguros, qué empaque y embalaje necesitan, costos y tiempos de carga y descarga, posibilidades de siniestros, es decir, la logística también te permite planificar qué tipo de siniestros pueden haber, que implicaría que la mercancía no llegue y con base a eso qué cobertura va a tener el seguro que vamos a utilizar. Y valor de la demora y del despacho de las mercancías, que eso también es importante. Yo ya les he dicho que la logística abarca no solo la cuestión de decidir qué paso se va a hacer o cuál va a ser el orden de los pasos, es también considerar las posibilidades de errores, ¿sí? De incumplimientos y cómo poder solucionarlos sin que generen un daño mayor. ¿Ok?